Bienvenidos a la tercera sesión del módulo Diseño y Clima. En esta sesión hablaremos sobre todo de climatología. Ya hemos visto la caracterización del diseño bioclimático, la metodología que utilizaremos para trabajar, los conceptos básicos de climatología y meteorología y los factores y elementos de clima. Ahora trabajaremos con la clasificación climática. ¿Qué es la clasificación climática y para qué nos sirve? Básicamente, la idea es que con mapas se trabajen los diferentes climas, encontrar patrones comunes y sobre eso desarrollar las diferencias de clima en las diferentes regiones del planeta. Para México en particular, Enriqueta García modificó las bases generales del clima planetario que propuso Köppen. Entonces, por eso hay un libro y una tesis al respecto que dice clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García para la República Mexicana. Este es el mapa resultante de este ejercicio en términos resumidos o generales. Aquí está la simbología de los diferentes climas que concurren en las regiones distintas de la República Mexicana. Pero es posible notar en el esquema que la parte sur del país hay sobre todo colores azules y verdes, un poco de amarillo. Y en la parte norte predominan los amarillos y los anaranjados. Esto quiere decir que el sur de la República Mexicana en general es más húmedo y el norte de la República Mexicana suele ser más seco. Nosotros, el estado de Sinaloa, que es tenemos un poco de diferentes climas. Somos calurosos, sin embargo, en cuanto a secos y húmedos, tenemos ambos, dependiendo de la región. El norte, pegado a la costa, del centro hacia el norte, somos más secos que pegado hacia el sur, que nos parecemos más al clima de Nayarit, por ejemplo. Toda esta información se puede ver en el Atlas Climático de la UNAM. Ustedes pueden acceder a este mapa, acercarse o alejarse de la región fisiográfica, pero además aquí pueden hacer cambios para ver cuáles son las variables que quieren medir y representar en el mapa. En cuanto a la temperatura, de datos de qué años, en qué mes y en qué estado. Y entonces se van reflejando según este esquema de colores. Los colores azules son climas de temperaturas más bajas y los colores rojos son las temperaturas cercanas a los 40 grados. Entonces, estas son las temperaturas medias, es decir, el promedio de temperatura para el mes de agosto en este caso. Por lo tanto, el promedio es 30 grados centígrados. Sin embargo, sabemos que la máxima, por ejemplo, puede llegar hasta los 40 grados sin problema. Esto lo cambiarían aquí. En lugar de temperatura media, sería la máxima, ¿no? Luego iremos viendo estos detalles poco a poco. Es nada más para que ejerciten con este mapa en esta dirección web y que empiecen a un poco experimentar con él a ver qué resultados obtienen para el estado de Sinaloa. Se ven los municipios, entonces es bastante claro y da mucha información y se ve que el clima tiende a ser más seco y caluroso hacia el norte del estado pegado a la costa y menos caluroso hacia el sur y más húmedo. Hablemos rápidamente del proceso físico de la transferencia de calor. Aunque es tema de otro módulo, tenemos que tener claro, uno, que el calor se transfiere siempre desde un cuerpo más caliente a uno más frío. Parece una obviedad, sin embargo es importante que lo entendamos, es una de las leyes principales de la termodinámica y funciona incluso con el aire. El aire finalmente es un elemento y también transmite el calor. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad uno del otro, se da la transferencia de calor que no puede ser detenida
pero puede hacerse más lenta dependiendo de las propiedades térmicas de cada uno de los materiales que escojamos, en este caso nuestro, para la edificación. Es decir, el clima exterior puede ser uno y está representado en las clasificaciones climáticas que estamos viendo, pero nosotros podemos controlar el clima interior si conocemos las leyes que lo rigen, sobre todo las leyes de termodinámica, que de nuevo les digo, eso es tema de otro módulo, pero por ahora necesitamos saber que hay 3 tipos de transferencia de calor, más uno, les digo yo, porque esto para nosotros los diseñadores es muy importante, después lo veremos por qué. Pero la transferencia de calor se da a través de la radiación, de la conducción y de la convección, y este esquema representa las 3 formas en que se da la transferencia de calor al interior básico de una edificación, en donde las personas y los equipos interiores también aportan calor, y hay que tomarlo en cuenta. Y el calor del sol, que es básicamente la fuente de calor principal, digamos, en todo el año y en Culiacán en particular, se da a través de los materiales de construcción de formas diferentes, en sentidos diferentes. Hay que tenerlo todo en cuenta para saber cómo son los flujos de energía de calor que se dan en las construcciones y posteriormente poder hacer un balance térmico. También tenemos que tener en cuenta en el diseño bioclimático el microclima, ya lo platicamos. El mesoclima vamos a tomar los datos de las estaciones meteorológicas, pero el microclima nos lo dará solo la información que podamos levantar en el propio sitio. Por eso es importante la visita de campo y levantar todas las condiciones que en el terreno que seleccionemos para trabajar el ejercicio final, vayamos a conocerlo y veamos en la realidad qué es lo que está pasando. Por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, en las áreas urbanas existe un fenómeno que se llama isla de calor, que aquí está representado en un plano, en un mapa, y finalmente en un corte esquemático. ¿Qué significa el efecto de isla de calor? Que las temperaturas más altas se concentran usualmente en los centros de las ciudades y van reduciéndose las temperaturas conforme se va acercando uno al perímetro de la ciudad. ¿Por qué se da esto? Sobre todo por los materiales. La densidad de concreto que se encuentra en estas zonas es mucho más alta que en estas, y la densidad de vegetación suele ser al revés. Hay mucha más vegetación y en las zonas periféricas y menos en las zonas centrales. Además, también se toma en cuenta la densidad de la edificación, que permite o no el viento. En las zonas centrales el viento está más bloqueado por los edificios, en las zonas periféricas se encuentra menos bloqueado y por lo tanto ayuda a refrescar el ambiente. Todo esto se llama fenómeno de isla de calor, y el clima en general a nivel mesoclima puede ser el mismo. Sin embargo, estas variaciones pueden significar varios grados de diferencia, como se puede ver en el mapa, y tenemos que tenerlas en cuenta. Además de estos fenómenos hay muchos otros, no solo de clima, que podría estar, por ejemplo, el viento. Se permite el paso o no dependiendo de los edificios que tengamos alrededor. La vegetación puede producir sombra y por lo tanto reducir la sensación de calor dependiendo del lugar en donde estemos. Si estamos del lado oeste o del lado este de la montaña será diferente. Si estamos más arriba o más abajo de la loma también será diferente. En fin, tenemos que tomar en cuenta todas estas pequeñas variaciones del clima que afectan el microclima del lugar, y hay que documentarlas de alguna manera en los planos que presentemos. El ejercicio final de este módulo es el plano de preexistencia ambientales y ahí habrá que documentar este asunto. Los análisis de sitio deben incluir la topografía, elevaciones, pendientes, condiciones de suelo, por supuesto la vegetación, la masa vegetal, su altura, su silueta, la sombra que producen, los patrones de crecimiento de la zona, etcétera, y el entorno edificado, sin lugar a dudas, las formas, las alturas de los edificios, el ancho de las calles, superficie, texturas, inclusive los materiales. Las intervenciones arquitectónicas también deben analizarse, es decir, los edificios de alrededor, o parques, o calles, o jardines, o centros cívicos, tienen una forma, una orientación envolvente,
una relación vano-macizo, por supuesto los materiales que los conforman y la ventilación interior van a incidir de alguna manera en el microclima del terreno en el que estemos trabajando y hay que considerarlos para diseñar en consecuencia. Esto nos lleva al sitio climático, es decir, si ya estamos trabajando en un terreno, entendemos la topografía, en fin, todas las cuestiones físicas del terreno, pero también las modificaciones antrópicas o artificiales que se han hecho y cómo nos afectan a nivel microclima. Definimos una localización que se puede ver aquí desde el país hasta el espacio, inclusive podemos ir hasta el terreno, que sería lo mejor. Aquí están hasta las medidas del perímetro del terreno y entender con claridad cómo funciona en las calles, las avenidas, las masas vegetales, las relaciones con masas de agua, la vegetación, etcétera. El sitio climático establece la escala, no es lo mismo una escala de diseño de interiores que una escala urbana, por ejemplo. También corresponde al tamaño del proyecto, no es lo mismo diseñar una pequeña casa que un gran fraccionamiento. También implica el clima específico del área, tanto en extensión horizontal como en altura. Es decir, si vamos a diseñar un edificio de varios pisos, no es lo mismo calcular el viento en la planta baja que en el piso más alto o en la azotea. Y por supuesto tampoco el asoleamiento. Todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar. Concluyendo, somos responsables como industria de la construcción en gran medida de la producción de gases de efecto invernadero, que son los que están produciendo el cambio climático. Somos responsables también de la crisis ecológica que estamos sufriendo y por lo tanto tenemos que tomar acciones desde el diseño para tratar de revertir todos esos procesos negativos que nos están haciendo daño. Volvamos a la clasificación climática. Ya dijimos que Köppen, que luego fue modificado por Enriqueta García, propusieron 5 grupos de clima principales, que son estos, de la A a la E: cálido húmedo, seco, templado húmedo, boreal y polar. De estos 5 grupos, solamente el último, el clima polar, no está presente en la República Mexicana. Todos los demás sí. Veamos el mapa climático de Köppen, en este caso Köppen-Geiger, para todo el planeta. Y aquí están representados los grupos A, B, C, con diferentes colores. Y si se fijan, hay grandes áreas, quizá por ejemplo en norte de África, unas partes de México, que son zonas B, las más secas del mundo, otras que son zonas A, por ejemplo la zona del Amazonas o el centro de África, que son zonas de mucha humedad y mucho calor. Las zonas verdes, que son los climas templados, que sobre todo están en las zonas más alejadas entre el círculo polar ártico y los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Aquí en esta zona, en el sur de África, en algunas partes de Asia y en la zona sureste de los Estados Unidos. En fin, pueden analizar con calma el mapa y ver cómo corresponden los colores a los diferentes tipos de clima. Y entonces me dirán: maestra, usted dijo los grupos A, B, C, D y E, pero estos tienen más letras. Efectivamente, las otras letras son subgrupos. Para los grupos A, C y D, las siguientes letras que se ponen para subclasificar, digamos, son la F, la W, la S y la M, y para el grupo B, la S y la W mayúsculas. Para el clima E, que es el que no tenemos en la República Mexicana, la T y la F. ¿Cómo funciona esto? Básicamente se mapearía el mapa de México así, que se ve muy complicado y habría que acercarlo. Solamente es para que tengan una idea de la variedad de climas y por lo mismo de ecosistemas que hay en la República Mexicana. Aquí está Sinaloa y si se fijan, son franjas que atraviesan todo el estado y que tienen muchísimo que ver, por un lado, con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y por el otro lado con nuestra relación con el Océano Pacífico y en este caso con el Mar de Cortés, que tiene la península de Baja California como protección de alguna manera diferente que la parte sur, que está menos protegida. En esta tabla se puede ver con claridad cómo es la clasificación de Köppen. Aquí están los 5
bueno, los 4 grupos que presentes en la República Mexicana de la A a la D con sus diferentes clasificaciones. Las zonas fundamentales son estos: A, B, C y D. Tropical lluvioso, seco, templado, moderadamente lluvioso y boreal o nevado y de bosque. Nosotros, en Culiacán, el clima clasificado sería de esta manera. Somos un clima esencialmente seco porque recibimos sí mucha lluvia, pero solo unos pocos meses del año. Entonces, a la hora de contabilizar los números, somos el menos seco de los secos, el clima de estepa, BS. Finalmente tenemos lluvias intensas en verano y muy calurosos. Ese resultado de calcular con números, que ahorita veremos de dónde salen estos números, nos da como resultado que somos un clima BSWH', seco, de estepa, con lluvia en verano y muy caliente. Aquí está otra representación del mapa de Köppen modificado por García, y si se fijan, nosotros estaríamos más o menos aquí en esta zona de los climas B. Aquí hay un acercamiento de los diferentes tipos de climas y sus subclasificaciones para saber, y aquí se ve con mucha claridad cómo Sinaloa se atraviesa de manera norte a sur con franjas en donde el clima se va desde más seco hasta menos seco, desde más caluroso hasta menos caluroso, y nosotros estamos más o menos por el centro, ¿sí? Ven como el norte tiende a ser más seco y el sur empieza a convertirse en más húmedo. ¿De dónde sacamos toda esta información? El punto oficial más importante, digamos, es la información del Servicio Meteorológico Nacional, que se puede encontrar en esta liga que ven aquí abajo. Van a ver un mapa en donde se ven todas las estaciones y observatorios meteorológicos que funcionan o no, pero que existen en el país. Aquí está una subclasificación y ustedes pueden seleccionar todos, o los de la Comisión Federal de Electricidad, de la Conagua o de otros. Todas las estaciones meteorológicas, incluidas las de la UAS, que en Culiacán son 2, están incluidas en este mapa y podemos sacar información de ellas. ¿Cómo? Bueno, uno es acercando el mapa y buscando físicamente la información de una estación meteorológica en particular, o la otra es en esa misma página podemos ver todos los estados de la República y damos clic en cada caso en diferentes estados y podemos ver las localidades donde se encuentra una estación meteorológica. Estos datos son de la estación meteorológica que funciona en particular. Es decir, hay un punto en donde está ubicada latitud, longitud y altitud. Es importante dar esa información y decir a qué estación nos estamos refiriendo. Normalmente tienen una clave. ¿De dónde sacamos? Entonces entramos en este lugar, entramos a la estación que nos corresponde. En este caso, por ejemplo, seleccioné la estación que está en el centro de Culiacán. Si ven estos puntos que son rojos, son estaciones que por alguna razón no están funcionando y no están dando datos, pero los que están en amarillo o en verde sí funcionan, y en este caso de la estación en el centro de Culiacán, toda esta información es la que tenemos disponible. Si se acuerdan, nosotros trabajamos con normales climatológicas, es decir, datos promediados de más de 10 años, y tenemos por lo menos estas 3 opciones en esta estación: de 1951 al 2010, del 71 al 2000 y del 81 al 2010. ¿Cuál usamos? Cualquiera de las 3 cumple la premisa de más de 10 años. Sin embargo, dependiendo del proyecto, por ejemplo, podemos querer una información histórica más antigua, o esta es más moderna, pero llega hasta el año 2000 nada más, y esta es de 30 años y llega al 2010, entonces a lo mejor seleccionamos esta o esta, la que ustedes quieran, pero es importante definir tanto la latitud como la longitud y la altitud, que aquí está faltando, de esa estación meteorológica en particular. Son datos que se dan en la tabla de datos. ¿Cuál es esa? Bueno, una vez que entramos a alguno de estos sitios, esto es lo que encontramos. Si se fijan, esta estación meteorológica, los datos están definidos para la estación 25015 de Culiacán, ¿sí? Aquí está la latitud, aquí está la longitud y aquí la altitud o altura
el periodo. Toda esta información es muy importante. Necesitamos saber en dónde está ubicada exactamente la estación y qué periodo de datos se está tomando, porque acuérdense que los promediamos. Entonces tenemos que saber. Y luego necesitamos por lo menos 2 datos básicos para una clasificación bioclimática mínima. El primero es la temperatura media, que ya vimos que es el promedio de temperaturas, puede ser anual, mensual o diaria. El promedio de temperaturas todas, las más altas, las más bajas y las intermedias, se van promediando y ese promedio puede llegar, en este caso son 30 años, pero tiene que ser por lo menos 10. Entonces lo que dice esto es que en Culiacán se estuvieron tomando temperaturas en esta estación meteorológica cada 10 o 15 minutos y se estuvieron promediando constantemente durante 30 años, y el promedio anual que nos dieron es 25.7 grados centígrados, es como está medida. Esta es la temperatura media de Culiacán. Si la ven, me dirían, pues es que no hace tanto calor, pero es que es la temperatura media. Si analizamos las máximas, por ejemplo, mensuales, pues es otra cosa, ¿no? Y entonces llegamos a los 39 grados y siguen siendo promedios, no son las extremas. Las extremas serían, por ejemplo, en este caso 42 grados. Es muy diferente. Esto es el promedio de todas las temperaturas, es decir, tanto el frío como el calor de todo el año nos da un promedio de 25.7 grados. Y me dirán, bueno, esta información, me falta la precipitación. Si mezclamos humedad con temperatura, tenemos una idea más o menos clara del tipo de clima a nivel mesoclima que percibe esa ciudad. En este caso está tomado en esta estación del centro de la ciudad. ¿Qué significa 666.1 de precipitación? Es la media anualizada de precipitación que recibe Culiacán en esa estación durante todo el año, promediado a un periodo de 30 años. Entonces, 666 milímetros sería la medida, que ya dijimos que equivalía a 666 litros por hora. O sea, todo esto es la forma de calcular que hemos visto en la visita a la estación meteorológica. Estos dos números nos van a servir para trabajar con la agrupación bioclimática. Es decir, este mapa, como la humedad sobre todo la humedad relativa, es un dato difícil de conseguir para muchos lugares de la República Mexicana, y hay que calcularlo si no somos climatólogos, si no somos diseñadores, arquitectos, diseñadores urbanos o diseñadores de interiores, podemos simplificar el asunto. Si la temperatura media es de 25.7, yo tengo aquí en esta clasificación un cuadro de 9 subcuadros, digamos, en donde el centro es el clima templado. En este sentido se maneja la temperatura media y en este sentido se maneja la precipitación en milímetros. La agrupación bioclimática nos dice que el límite para las temperaturas frías o para los climas considerados fríos es 21 grados de temperatura media y para templados de 26 grados centígrados. Nosotros tenemos 25.7, pero como sabemos que el calor es un problema, lo redondeamos a 26 y quedamos en este límite. Y finalmente de precipitación eran 666, por lo tanto estamos entre 650 y 1000 milímetros. Quiere decir que para Culiacán el clima cálido es el que aplica. En el libro que propone Fuentes y su equipo de la UAM, sería el color rosado, este punto rojo es Culiacán, y entonces aplicarían, ellos proponen en su libro unos principios de diseño bioclimático que aplicarían para los climas tipo cálido, le llaman ellos, ¿sí? Y ahí está otra manera de trabajar una subclasificación. Con esto terminamos la presentación de esta unidad del módulo 1.